Anónimas. Sí, pero son personas morales particulares. Sí, pero esa persona moral particular está ejerciendo actos que son exclusivos del Estado. No ¿Sí? por ahí. ¿Sí, abogado? Sí, usted es panista, por eso dice que no. No, allá el abogado quería participar. ¿No? ¿Allá atrás? ¿No? No, una fila antes. No, usted de corbata azul, ¿no? A ver, instituciones de crédito, sistema financiero mexicano. ¿Qué son los bancos? ¿Pertenecen al Estado? No. Es que La primera pregunta que debemos hacernos frente a cualquier amparo contra particulares es, ¿este sujeto qué es? ¿Es Estado? Y si no es Estado, es particular. no, pero es un fenómeno. ¿Mande? Es un fenómeno, licenciado. Ahí va, ¿por qué? Sí, pero tenemos que ir por partes. Primero definimos, una institución de crédito no es Estado, es un particular. Bueno, es Ahora, sí. en el acto que les estoy proponiendo, ¿es un acto equivalente a lo de una autoridad? ¿Es un acto unilateral que afecta con facultad de imperio? Bueno, yo diría que hay autoridades ordenadoras, como en el caso del SAT, y autoridad ejecutora, como en el caso del banco. ¿Por qué? Porque, primero, yo insisto en que sí es autoridad porque la actividad bancaria es una facultad exclusiva del Estado, que hace justamente, luego le digo por qué sí, que hace justamente, a ver, ¿qué fue lo que hizo López Portillo en la nacionalización? No. Digo, ya nacionalizó la banca No, y es que no afortunadamente la nacionalizó. banca es privada. No, es que no nacionalizó, ese fue un término político. Más bien. No, y jurídicamente los bancos en aquellos entonces sí pertenecían al Estado. Revocó la concesión. Es que no hay concesiones. A ver, para los bancos, a ver, vaya. Maestro José Antonio Bermúdez Manrique. Ahí le va. Quieren participar allá atrás. Vamos a nutrir. No, participar. Ahorita vamos a ir. Interesante el tema. A ver, es una institución de crédito que obedece una acción del Estado hacia un particular. A ver, otra vez. ¿No? ¿Es una institución de crédito? Es una institución de crédito que obedece la creación de una suspensión. Digo, bueno, voy a volver. Es una institución de crédito que obedece una orden de una autoridad. En el caso que estamos En poniendo. el que estamos planteando, sí. Esa es un hecho, parece ser irrefutable. Sí. Hay una ley general de instituciones de crédito que debe de tener un artículo que dice que cuando el SAT ordena a un banco, tienes que inmovilizar la cuenta. Ese acto, insisto, podemos llevar a ese banco que realiza, le aprieta el botón, la inmovilización al juicio de amparo. Bueno, algunos jueces de distrito y colegiados han dicho que sí, y otros han dicho que no. Los de avanzada dicen que sí. Inclusive las instituciones financieras, en sus auditorías que hace la Comisión Nacional Bancaria, cuando detectan anomalías, la Comisión Nacional Bancaria interviene, saca a los directores al Consejo de Administración y ellos intervienen a la institución para el manejo y la protección de las cuentas de los ahorradores. Claro. Pero parece existir una confusión entre regulación y pertenencia al Estado. El que una entidad esté regulada por una ley no significa que pertenezca al Estado. Por eso insisto, el sistema financiero, los bancos no son Estado. ¿Qué es la Conducef?
el que regula la... Aparte, la CONDUCEF es la autoridad, es la única autoridad que le puede pedir vía informe a los bancos. ¿Cómo se crea la CONDUCEF? La CONDUCEF prácticamente es igual a la Profeco. Un órgano fiscalizador, ¿no? ¿Protege a quiénes? A los consumidores. A los usuarios del Usuarios del sistema banco. financiero. Pero tiene fuerza coercitiva. Ah, sí, claro. Bueno, coercitiva no en ese sentido en que entendemos coercitivo. Es como una recomendación, sugerencia, invitación, lo que sea. Mira, ese es un tema difícil. El buró de crédito, ese es el tema difícil. ¿Qué es el buró de crédito? El buró de crédito es una institución privada. Ese puede ser un fenómeno. ¿Pueden demandar al buró de crédito en el amparo? ¿Qué ley regula el buró de crédito? Bueno, antes de lo está buscando en internet, yo creo que sí es autoridad. Te voy a decir por qué. Preguntémonos primero Bueno, frente a qué acto. Sí, o sea, ¿por qué es, por ejemplo, ahorita los bancos están de moda esta cuestión que están planteando, que es muy loable y es una realidad. Pero antes de la reforma también había otra realidad, que por ejemplo, por un estatuto y una reglamentación, los bancos no podían proporcionar ninguna información que tuviera que ver con las cuestiones financieras, cuentas bancarias. Secreto bancario. Secreto bancario. Y a partir de ahí, pues no había quien los moviera. Y actuaban como autoridad. Claro, y fundamentadas en una norma. Y de ahí, quien tuviera un problema con un defraudador o alguien, que se hiciera pasar por insolvente, pues nunca podíamos llegar a él. Hoy por hoy, pues cambió. Y ahora sí podemos, porque ahora están obligados a dar las cuentas. Y fue un problema bancario, porque la iniciativa privada, los empresarios de México, pues obviamente se opusieron a este detalle. Entonces, bajo este argumento toral, para mí, sí es autoridad. Porque ha actuado y ha hecho, obviamente, actos de imperio en base a un reglamento o ley. Buró de crédito. Hay una ley que se llama Ley para regular sociedades de información Crediticia. crediticia. Y inclusive también ya se reformó el Código Penal del Estado de Guanajuato, donde ha habido mucha robo de identidad. Ahora, la gente a nombre de otras personas hace Las va a hacer un consultas. préstamo, se cambian de casa, si ya no pagan, las otras personas no saben y van a hacer un Solicitar préstamo un al banco. crédito. No, pues dice el buró que no pueden. Entonces, pues no que no estén afectando, sí te están afectando. Bueno, yo no he leído la ley, apenas ahorita vi el título, Hay pero una sí hay una ley. afectación. Desconozco. Pero en digo, ese acto sí puede ser un acto equivalente al de la autoridad. En principio hay una afectación a tus derechos. Y el buró de crédito está regulado por una ley. Tiene unas funciones específicas. Si viola esas funciones frente a ese acto, a lo mejor sí podemos demandarla en el amparo. No, por eso digo, nunca confundamos en regulación y pertenencia. Claro. Y si tienes un amigo consejero, pues más. Perdón, otro ejemplo. Sí, perdón. Claro. Una reclamación y exactamente. Por ejemplo, ahí cabría la pregunta si llamamos al amparo, por ejemplo, al buró de crédito, y no agotamos la reclamación. Estaríamos hablando de que nuestro juicio de amparo sería improcedente por falta de agotar el principio de definitividad.
siempre y cuando ese recurso esté previsto en la ley que regula las instituciones de información crediticia. Sí, abogado. Solamente otro ejemplo. Cuando una autoridad solicita una información a la Comisión Nacional Bancaria, que pues van de la mano, pues tardan 6 meses, 8, a veces hasta un año en contestar. Entonces, pues claro que uno promueve un amparo contra la omisión. ¿Por qué? Porque pues no está informando. Y de acuerdo al artículo 8º constitucional, pues de igual forma se puede promover el amparo. Igual los bancos, ¿verdad? Pero bueno, pues como usted lo dijo, para unos sí y para otros no. Ese es el punto que se ha discutido. Está el caso del Infonavit. En muchos estados de la República se promovieron amparos con el tema de los créditos hipotecarios para obtener información del Infonavit. Y el Infonavit es estado, necesariamente. Entonces teníamos salvado el tema de amparo contra particulares porque finalmente, en un sentido formal, el Infonavit pertenece en última instancia al Estado. Entonces, artículo 8º constitucional, toda autoridad tiene que darme respuesta, etc. ¿Qué dijeron unos colegiados? Que no es autoridad porque todo depende de la información que esté solicitando. Si estás solicitando información sobre tu crédito y ese crédito te coloca en un plano horizontal frente al Infonavit, no vengas al amparo. Vete a la Junta. Demándalo allá. ¿Me explico? Entonces, mucho depende, incluso en el tema del 8º constitucional, ahí está la discusión. Ahora también dependerá el acto de autoridad de la información que estoy solicitando. Pues sí, porque si me dirijo a una autoridad que no es competente para resolver mi petición, ¿está obligada a contestarme? Algunos dicen que sí. Contéstame que eres incompetente y dime quién es la autoridad a quien debo dirigirme. Otros dicen, depende lo que estés solicitando. No te viola ningún derecho porque ella no es la autoridad adecuada que te debe brindar esa información. Entonces, todo va a depender en este sentido del acto. ¿Quién nos ayuda con esta lectura de las universidades? Autoridad responsable para efectos. No, pues ya véanlo ahí, mira, es la jurisprudencia 14 de un Plenos colegiado, de circuito. 15º. Autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. No tiene ese carácter. ¿No tiene ese carácter? No tiene ese carácter una universidad privada cuando impide que sus alumnos realicen sus evaluaciones mensuales y se reinscriban al siguiente semestre escolar ante la falta de pago de colegiaturas. El artículo 5º, fracción segunda, párrafo segundo de la Ley de Amparo, precisa para efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una ley, norma general. Sin embargo, el hecho de que una universidad privada impida a sus alumnos realicen las evaluaciones mensuales y se reinscriban al siguiente semestre escolar ante la falta de pago de colegiaturas, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva a que aquella se constituya en un particular que realice actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral. Fíjense aquí, disposición ¿qué? Privada. Disposición integrada a al orden privado. Es decir, no existe una norma general que regule ese aspecto. Es una normativa interna. Y no constituye un acto unilateral. Lo cual Ahí vamos, lo cual
hace necesario acudir a los tribunales ordinarios en caso de inconformidad. Ojo con esto, eso es muy importante. El hecho de que el amparo contra un particular no proceda no significa que estamos indefensos. Siempre tendremos las vías ordinarias para hacer el reclamo. Sí, adelante. Lo ¿Por qué anterior, razón? pues si tal institución educativa tiene como objeto prestar servicios educativos tanto en el nivel medio superior como en el superior y actúa con base en sus estatutos y disposiciones normativas internas, las cuales son obligatorias únicamente para aquellos individuos que por voluntad propia decidieron adherirse a tales ordenamientos internos y adquirir el carácter de alumnos, teniendo conocimiento que ante el incumplimiento de lo pactado en la relación contractual pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes. Pleno del 15º circuito, compañera. ¿Qué le pasó aquí al Pleno con este tema? Sí, lo que nos había dicho. O sea, sí, yo acepté la normativa interna, me sometí a ese control, bueno, está bien. Esa medida disciplinaria puede vulnerar derechos fundamentales. Y si puede vulnerar derechos fundamentales, entonces sí te conviertes en una autoridad para efectos del juicio de amparo. Adelante. Ahí, bueno, ahí pues, se puede violar el derecho de la educación, pero también ahí se, no sé, si la finalidad de una escuela particular, la finalidad, digo, es necesario ganar como cualquier empresa, claro, pero no sé si ahí también dices hasta dónde puedes ganar, ¿para qué? Yo no puedo ganar en exceso, para que si alguien, en este caso, no pudo pagar la colegiatura, ver la posibilidad que se le dé una beca, bueno, también ver otros aspectos de la parte de becas, ¿para qué? Para que le dé la oportunidad. Estoy diciendo que el muchacho a lo mejor tiene hasta 10, si quieres. Exactamente. Entonces, creo que otros principios también el juez... Pero por ejemplo, en este supuesto que se trate aquí de este caso de un excelente alumno que no solicitó beca por las razones que queramos y le están prohibiendo eso, pudiera darse ese curso, ¿no? Decir, bueno, se trata de un alumno que tiene estas características, que incluso es un candidato a beca, pero que en un momento determinado no tuvo para pagar la colegiatura. Por esa razón tiene que irse. Voy por allá. Lo que plantea el compañero, pues se escucha bonito en discurso, pero la realidad es que la educación en México es un negocio seguro. Entonces, obviamente, incluso aquí, para irnos lejos, hay instituciones que han amasado fortunas, hecho una escuela tras otra y tras otra, porque el Estado ha dejado la Universidad de Guanajuato, para ser en concretos, por ejemplo, nuestra carrera, que apenas este semestre, nuestra carrera de Derecho, apenas se va a manejar 100 alumnos. Y históricamente, durante 50 años ha tenido 50 alumnos, 45. Entonces, hablar de ingeniería, hablar de arquitectura, luego entonces, sí es un negocio seguro, la educación se ha convertido en el gran emporio, en el filón de oro. Entonces, ¿qué hace la educación? Se ha manejado a nivel escuelas privadas, sobre todo de católicas, donde han hecho un gran negocio. Ya no voy a hablar de puntos, pero sí voy a decir que la justificación de decir, bueno, yo te cobro 10,000 pesos por mes, pero tengo en las tardes donde cobro 3,000, pues vete en la tarde. Al cabo, ¿qué es el problema? ¿Tú quieres estar con los ricos? No, aquí estamos los grandes, el jet set. Buenos. Entonces su argumento pues es discursivo, pero no se apega a una realidad. Entonces, esta sí es autoridad responsable y ojalá que hubiera muchos que acudieran a pero el detalle, lo que falta es que cuando esto sucede, pues no tenemos a veces los elementos, las herramientas jurídicas para acudir. Así es de que, pues gracias por habernos planteado esta
Ana Luz. Bueno, aquí estamos viendo en un caso de que no pagas la colegiatura y no te dejan presentar el examen. Pero ¿qué pasa si tienes el dinero, pero quizás no perteneces a ese grupo de que esa universidad admite de esa sociedad? Es decir, a lo mejor mis padres tienen los recursos, o yo tengo los recursos para poder meter a mi niño, pues, pero sabes que ya vimos que como que tu familia, pues no sé dónde tenga lana, pero la neta, pues no vas a entrar en esta universidad. No eres de la gente bonita. No eres de la gente bonita, entonces no te dejo inscribir a tu muchacho. Voy para allá, este caso lo dejamos también ahorita. Ya le robaron la palabra al licenciado acá, el otro licenciado. Otro caso. Vamos allá al fondo. Ahorita. Algo también que se da en las escuelas particulares es que imponen materias que no corresponden, por ejemplo, que la educación de la fe. Y si usted dice, bueno, es que yo no soy católico, por ejemplo, no, pero si no cursa esta materia, pues no, simplemente no pasa, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí también sí actúa la escuela particular o universidad como autoridad, porque de alguna manera está violentando ese artículo 3º de que debe ser laica la educación, y ahí es una imposición la laicidad de la escuela. Ahorita vamos para allá atrás, ahorita voy con usted. Siga. De varios amparos que se han promovido aquí en León contra universidades, de entrada sí resuelven el problema, inclusive en la concesión de la suspensión. Impiden el acceso del alumno a la universidad por las colegiaturas, por mal comportamiento, por una suspensión, sobre todo en fechas de exámenes. Entonces, al concederse la suspensión, acceden a los exámenes y posteriormente regularizan su problema académico. Financiero. Y ya a lo mejor esta sentencia de amparo la llegamos a tener 5 meses o 4 meses después del problema, cuando ya todo está solucionado. Bueno, ahí sería, por un lado, una de las grandes virtudes del juicio de amparo, ¿no? Si fuera así, me conceden la suspensión, regularizo mi situación académica y resuelvo mi problema financiero. No pasó nada, gracias al amparo. Deje acá a la licenciada que ya me está colgando con la mirada. Ya me ganó mi pregunta, licenciado. Cuando se imponen materias que no están dentro del temario. Ya se discutió el tema, por ejemplo, en nuestro país de la laicidad de la escuela. El tercero constitucional dice que la educación que imparte el Estado debe ser laica. Pero, ¿y la de los particulares? ¿Qué dice la Constitución respecto de los particulares? A ver, pero aquí ahí también va a haber hay dos grupos. Si alguien dice, ¿cómo quieres que educar a tus hijos? Y alguienes dicen, ¿sabes qué? Para kinder hay libros donde dice el niño, pues ahora vamos a un cuento. De ese cuento, ese niño, ahora va a ser tu Caperucita Roja, el niño. Ya no va a ser la niña. La niña, cabrón. Entonces, creo también, no el Estado, un grupo de ministros pretenden decir, esa es la educación. Y quien va a educar a sus hijos no es el gobierno, no la Suprema Corte, sino la familia. Entonces, si esa educación es gratuita, dices, hay conocimiento de estos mínimos, tienes que saber, efectivos, efectivos, no que los maestros no van a dar clases, es otra cosa, no, que sean efectivos, pero además dices, yo quiero y desde mi cultura, voy a educarlos. Entonces, ¿hasta dónde el Estado debe de meterse
en tu cultura, entonces, porque ahí sí va a haber un problema fuerte. Digo, ya se han quemado varios libros, no sé si 8 años. Derechos fundamentales, ¿no? Ahí No, por también. eso digo, ¿hasta dónde no puedes tú? Digo, yo como padre, digo, yo no puedo, estoy en contra de esa postura. Entonces, creo que sí tienes que definir hasta dónde, pero primero es la familia la que va a determinar y no un juez, un ministro o los ministros. Sí, o no el Poder Judicial definiendo esos aspectos. Y por ejemplo, se cuestionaba mucho el tema de la educación en ese sentido. El Estado sí es laico y la educación debe ser como tal, pero los particulares tienen una posibilidad adicional de tener un credo. En la actualidad sí, hay instituciones privadas que tienen determinado credo, unas son católicas, otras cristianas, otras, no sé, N número de cosas. Entonces el padre elige una escuela. Dice, yo soy cristiano, meto a mis hijos en una escuela cristiana. Acepta el reglamento, pero lo que sí se cuestionó, y ahora algunas escuelas están respetando, ojalá fueran todas, es que al margen de que la escuela donde inscriba a mis hijos tenga un credo, el credo particular siempre tiene que ser respetado. Es decir, si una escuela tiene una materia, como decían por ahí, educación de la fe, lectura de textos del Corán o no sé, y un niño, por su formación de casa, es gnóstico, digamos. Él tiene la posibilidad de no ingresar a esa materia. Y la escuela está obligada a respetarlo, y no nada más a respetarlo, a decir, bueno, tú no entras aquí, pero puedes tener otra actividad que no esté vinculada. En los momentos en que se dé esa, tienes otra actividad vinculada con tu propia ideología. ¿No sucede? Bueno, en algunas escuelas me imagino que sí debe suceder. Ahí está el micrófono. Les imponen el curso de la materia, aprobarla para que puedan entonces obviamente pasar de año y recibir sus certificados. En ese tipo de actuación de una escuela, podríamos estar hablando de un amparo contra particulares, cuando obligan a una persona que no comulga con ese credo a necesariamente aprobar esa materia, por más que la elección de los padres haya sido inscribirlo o matricularlo en ese colegio, pudiera ser un buen tema para acá. Dos ejemplos se me vienen a la mente. Hay una universidad, la universidad específicamente, Universidad Autónoma de Guadalajara, que dice, si no pagas tus colegiaturas y te sales de la universidad por no pagar, te retengo tus documentos, no te los entrego y hazle como quieras. Ese es uno. Y la otra es, ingresaste al hospital y si no pagas, no sales del hospital. Los dos estaríamos hablando de ejemplos de amparo contra Efectos límites, amparo. Aparte de que un acto puede ser también. No, pero a mí me interesa ir con un juez de amparo porque da la orden inmediata de que se suspende el acto, ¿no? Claro. En el segundo supuesto que plantea el licenciado de que no lo dejen salir del hospital, es un delito, ya está contemplado penalmente. ¿Y ese acto puede ser analizado desde el punto de vista constitucional? Claro que sí. También. ¿Y por qué puede ser cuestionado? Hay una retención, pero hay un delito, pero ese acto como tal, al margen de que es un delito, podemos cuestionarlo en la vía constitucional, en la vía de amparo. Sí, en la medida en que puede existir el amparo contra particulares y el hospital actúa indebidamente
violando disposiciones de orden público. Ahora, aquí como, perdón. Perdón, voy atrás y acá. ¿Mande? Perdón. Como autoridad para efectos del juicio de amparo. Parecería que ahí no habría ningún inconveniente. El tema es el acto que está generando pues esa afectación, violando una disposición. Sí, maestro. Aquí como que hay una aparente divergencia entre lo que es el aspecto de la educación, que si procede el amparo, que si no. Sin embargo, yo tengo conocimiento de experiencias, por ejemplo en Chiapas, ¿no? Que un guanajuatense se fue allá y estableció un centro educativo, de los cuales las universidades y el Estado mexicano se negó a darles el ¿cómo se llama? Su certificación, ¿sí? ¿no? La certificación propiamente, o sea, se les impartía el conocimiento, ¿sí? Inclusive creo que ahorita están hasta a nivel doctorado, pero quienes otorgan los grados académicos son universidades europeas, ¿no? Curiosamente, ¿sí? Entonces yo creo que ante el aspecto hay términos que no me gusta decir, ¿no? Pero no, voy a tratar de ser diplomático, de apatía del Estado y apatía de las instituciones que precisamente, de las instituciones privadas que toman la educación como un vil negocio y no como una forma de ilustrar y preparar al ser humano para capacitarse y poder vivir de una manera digna, ¿sí? Pues hay mentes que tienen una perspectiva diferente, ¿no? ¿Existe en México alguna regulación para algún parámetro para medir cuánto puede cobrar una institución privada de enseñanza? Que yo sepa, no. No existe. No. Política, jurídica o democráticamente, ¿sería correcto establecer un parámetro para ello? Yo creo que sí. Tiene que haber toques, por lo siguiente. O sea, para plantearlas, por ejemplo, siempre hay la manera de burlar la ley. Por ejemplo, si yo quiero ingresar a un hospital privado, y dicen, no, pues lo van a retener, pues no lo van a dejar salir, no, si no, no lo van a dejar entrar, y ellos burlan la ley y dicen, usted para ingresar a este hospital X, tiene que firmarme un voucher abierto. ¿Un pagaré o me cruzo una tarjeta? No, un voucher abierto, y si en un momento dado rebasa cierta cantidad, pues tráigame otra tarjeta pues, y de un aval. Claro. Punto. Y eso es una realidad. El planteamiento que hacía, muy acertado el por qué, cuando tú llegas a una institución con ciertas características, que ya sabemos los nombres, cuáles son las instituciones más fuertes, que cobran cantidades estratosféricas de mensualidad, te hacen un estudio socioeconómico. Bajo esa premisa saben a quién van a aceptar y de una manera muy diplomática, ¿sabes qué? Pues el niño no está apto, pero lo puedes llevar aquí enfrente, nomás pasando la colonia, porque aquí, por ejemplo, hablando de León, tenemos esas características. Una colonia superpoderosa económicamente y cruzando la línea, otra colonia como sucede en Monterrey. En contraste. Hay una colonia donde ahí están los Garza Sada, pero cruza una avenida y está otra totalmente al lado contrario y opuesto de la realidad, ¿no? Entonces, siempre hay la manera de burlar la ley. Por esa razón yo apoyo que sí debe haber un coto donde decir, hasta aquí no puedes pasar. Que es que este es con maestría, con doctorado, viene de Harvard, pues vendrá de donde venga, pero la educación es la hora tanto. Y si el salario mínimo es de 73 pesos, licenciado,
73.04, pues no vengas a querer que cobrar 1,000 pesos, 2,000 pesos por la hora. Sin embargo, sí se da. Por ejemplo, en ese supuesto, retomando por ahí lo que comentaron, imaginemos que te hacen el estudio socioeconómico, pasas, apruebas, pero también tienes que pasar un filtro adicional, que la asociación de padres de familia te acepte. Y para que te acepte, pues necesitas 3 recomendaciones. Tú tienes 2. Y dicen, mire, ¿qué cree? Usted sí pasó el filtro económico, está bien, pero pues no lo aceptó la sociedad de padres de familia. Ese acto podemos cuestionarlo en el amparo. Yo creo que le vamos a dejar aquí. Mañana vamos a concluir con amparo particulares y cerramos con amparo directo. Mañana comentamos algunos otros capítulos.